guztioi, Eusko Ikaskuntzaren maileingurutan zaudete, hemen, zuen irratian, Radio Vitorian. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia, a un nuevo espacio para la reflexión, el comentario, el intercambio de opiniones de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, en Radio Vitoria. Con dos invitados, a mi derecha, Josu Quintana, técnico del Sindicato Agrario Ganadero N. Euskal Herriko Nekazariak. Josu Quintana, Gabón, buenas noches. Gabón. Y también con nosotros Ángel María Legasa, técnico de Bionekazaritza. Ángel María, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué es Nekazaritza, Bionekazaritza? Es una asociación de agricultores y consumidores de Álava que procuramos desarrollar la agricultura ecológica, tanto en su aspecto productivo como elaborador y de consumo, de promoción de consumo también. ¿Solo de Álava? En principio sí, aunque estamos federados en Econekazaritza, que es la federación de Euskal Herria. ¿Cuántas personas dentro de Bionekazaritza pueden estar de alguna manera activa? Pues hay unos 70, 80 socios, de los cuales productores son unos 25 por ahí, o 30 quizá. Sí. Pero en muchos de los productos ecológicos, hoy vamos a hablar de etiquetado de los alimentos. ¿Nos encontramos con etiquetas o no? Bueno, el etiquetado es muy importante, porque es lo que el consumidor percibe en los circuitos que llamaríamos de comercialización, pues medios o largos. En la venta directa no hace falta etiquetado, porque la propia etiqueta es el rostro, la cara de la persona que los vende, que también es un etiquetado diferente, pero muy importante también. Sí. Uh-huh. En ese sentido, a ustedes les preocupa sobre todo, entonces entiendo, el etiquetado de otros productos que consumimos y que no son ecológicos. Sí, bueno, nos preocupa toda la información al consumidor en general, particularmente la del sector de agricultura ecológica, aunque hay un organismo de control oficial que vela porque el etiquetado ecológico corresponda con lo que la normativa exige del propio etiquetado ecológico, pero también todo el etiquetado ecológico tiene que cumplir la legislación general. No cuando es una berza, sino cuando es, por ejemplo, una sidra ecológica. Bueno, cuando es una berza, si viene envasada, también tiene que cumplir el etiquetado, pero si se vende de manera directa, basta un cartel de referencia de agricultor ecológico que el gobierno vasco, la entidad certificadora, otorga a quien realmente se ha comprometido a hacer ecológico, aunque venda una berza sin etiqueta. Uh-huh. Por lo tanto, les preocupa tanto el etiquetado de lo ecológico como de lo que no es ecológico. Sí, porque ambas cosas son muy importantes para el consumidor. La información es vital, saber qué comemos, qué compramos, cuánto pagamos por lo que se nos informa y realmente también la salud y lo que conlleva ese alimento, ¿no? ¿Y los agricultores, los ganaderos, para ellos esto es un problema o no? ¿O es realmente un plus que demuestra, en el caso de nuestro sector primario, pues una garantía? Pues realmente cuando se han empezado a tratar estos temas de trazabilidad y tal, queriendo pues salvaguardar la imagen de ciertos productos del campo, lo que se está haciendo es confundir muchísimo a la población consumidora, pero también está aumentando el papeleo que hay que hacer en las fincas. O sea, ya no solamente el trabajo que hay que hacer en el campo propio de las labores del campo, sino también el ir con un cuadernito apuntando todo, y desde luego no tenemos problema en ello. Si hay que hacerlo, se hace. El problema viene cuando muchos productos agrarios que se producen aquí bajo unos parámetros de calidad, con unas normas de control exigentes, y esa trazabilidad que como dice la definición, es la aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una entidad mediante indicaciones registradas. Cuando estos productos, como te digo, que tienen una trazabilidad que han tenido que pasar de aquí, se almacenan o se llevan a grandes lonjas y se mezclan con producciones foráneas que no tienen nada de control, bueno, se pierde, se diluye esa posible ¿Y esto, por ejemplo, que con se qué lleva a cabo, ocurre? ¿no? ¿Con el cereal o con qué ocurre? Por ejemplo, con muchos productos convencionales, desde luego, con muchísimos productos convencionales, con el maíz forrajero que se distribuye en Francia, que después se consume en Huelva para una granja de leche que vende la leche a Alemania para producir yogures que se venden en Hungría. Más o menos. Es el problema de hoy en día. O sea, los alimentos sí se producen en un sitio concreto en el que tal vez se controle o no
Pero después, con la materia prima se hacen muchas cosas. Se lleva a un sitio a transformar, se venden otros, se le ponen pegatinas de uno y otro color. Y sobre todo se hace mucha propaganda, mucha publicidad, sobre todo. Explíquese. Mira, el otro día, por ejemplo, viendo la televisión, que no la veía mucho, pero a veces, estaba viendo un anuncio en el que se incluía la soja en unos yogures y hablaban en términos de ecología y utilizaban la palabra ecológico, cuando no está permitido desde hace ya 3 años que se utilice ni bio ni eco en cosas que no sean de producción o de origen de producción ecológica. Y hablaban de la soja con una alegría y con un ecológico y un todo y un sano, que hoy en día lo que hace es confundir a la población. Y ya no sabemos muy bien qué es lo que es de temporada, qué es lo que se produce aquí y lo que no se puede producir. En definitiva, hay un desconocimiento de la producción agraria y hay un desconocimiento de qué es sano en alimentación también. Pero bio solo se puede utilizar en algunos casos concretos porque hay tantos productos bio. Pero eso es, claro, el tema de los falsos bio fue denunciado por las asociaciones de agricultura ecológica. Y claro, estaban viendo que muchos productos que se vendían bajo esta denominación no tenían nada de ecológico, porque nada en si absoluto. yo voy a una gran superficie aquí en Vitoria-Gasteiz, que es el caso, Ángel María, pues de bio me voy a encontrar unos cuantos metros de balda. Bueno, ya no tanto porque... pero algún metro sí. Puede que encuentres todavía alguno. Se está, supongo yo, terminando esos coletazos de los falsos bio, porque todo lo que sea biológico, ecológico u orgánico son los términos protegidos por la alimentación ecológica. Hasta ahora el bio había estado ahí un poco confuso, pero ya efectivamente la Comisión Europea puso las peras al cuarto a España diciendo que era el único país que permitía esta cuestión. Hace unos meses ya se zanjó, por lo menos legalmente. Otra cosa es que queden los últimos productos que puedan quedar quizá etiquetados desde anterior a esta promulgación de ley, pero yo espero que esto termine. Tampoco es tan importante porque el consumidor también ya sabe que estos términos son para agricultura ecológica y si no se lo recordamos desde aquí. La importancia del etiquetado y la pérdida o cómo se encuentra perdido ante cualquier estantería, en este caso el consumidor. Por mea culpa también, si empezamos por quien habla, o no, o es que es realmente, a mí me parece ya, si en la vida que llevamos, tengo que ir a una gran superficie, con 2 niños, uno de cada mano, con el tiempo justo, el atasco afuera, las obligaciones luego de no sé qué, no sé cuántos, y tengo que hacer la compra y tengo que mirar todas las etiquetas. Pues yo no sé si ustedes son singles o qué son, pero yo no tengo tiempo para mirar las etiquetas. No, pero yo creo que hoy en día el desconocimiento y la... iba a decir inseguridad alimentaria, pero eso es otro término que se aplica para otras cuestiones. Pero sí el desconocimiento que sufrimos como población consumidora de los productos agrarios, te decía, viene por el alejamiento también de la parte productora. Quiero decir, cuando tú vas a Eroski a comprar algún producto alimentario, no te pongas a preguntarle a la reponedora, a la cajera, ni siquiera al gerente de dónde vienen los productos que te están vendiendo, porque simplemente no van a tener ni idea. Esto no ocurría antes. Antes teníamos circuitos más cortos y aquí uno de los principales problemas, el alargamiento de los circuitos de comercialización. Bueno, había circuitos más cortos. La casera que bajaba los jueves te vendía las verduras de temporada y que además eran producidas naturalmente, y ella misma te decía que era lo que tenía bueno y lo que no. La tienda, el comercio pequeño, que es un tipo de venta directa también, ya que en muchos casos la parte productora vende directamente sus productos en la tienda, también tiene conocimiento de quién es la persona que está detrás de esa lechuga que te están vendiendo. Hombre, en algunos casos, ¿no? Porque intento ser un poco Pepito Grillo. Naranjas en Euskal Herria no había, pero comer las comían. De algún sitio las traían. ¿De dónde? Las comían en Navidades. Y una para toda la familia. Hoy en día tenemos un poder adquisitivo mayor y comemos alimentos de todo el mundo. La globalización de los alimentos que se dice, ¿no? Pero en esa globalización hemos aumentado la... Claro, seguro que decían, las naranjas, todas de Valencia. Todas de Valencia. ¿Es posible que todas sean de Valencia, Ángel? Bueno,
Claro que comemos alimentos de cada vez más sitios, ¿no? Tenemos que procurar comer de temporada, también por ahorro y por ecología, porque mucho del transporte y del gasoil que se emplea en los camiones es por alimentación. Tenemos en cuenta que este tema es mover mucha agua de unos sitios a otros, ¿no? Incluso ingredientes que están internacionalizados. Bien, nosotros podemos hacer un esfuerzo por comer local, que es de lo que se trata. Obviamente, si hay producciones que no, sí que tenemos que intentar es que sea de agricultores lo más conocido posibles y, por ejemplo, el doble etiquetado, es decir, que pusiera el precio de cuánto le pagan al productor, sería realmente importante. Eso sí. Porque hay entre el 800 y el 1000% en algunos casos de diferencia entre lo que se le paga al productor y al consumidor. Por ejemplo, si esas naranjas a nosotros nos pusieran el precio que se ha pagado al productor, seguramente nos implicaríamos más también con ese agricultor aunque esté en Valencia, ¿no? Ahora, si por ejemplo comemos manzanas de Chile que llevan un transporte incorporado enorme y encima no sabemos el precio y etcétera, etcétera, pues vete a saber lo que comemos en cuanto, sí, comemos manzanas, pero no sabemos qué lleva detrás, ¿no? Y esto viene también a que reflexionemos sobre los sistemas productivos que hay detrás de los alimentos y si eso se nos indica o no en el etiquetado. En el gasóleo es cierto que se pierden muchas cosas, ¿no? Aparte de que sube el precio un montón por todos los intermediarios que recordarán ustedes como en su día, no hace mucho, hace un par de años, un año y medio, una polémica respecto, se trató muchísimo en los medios de comunicación, como en la cadena de distribución aparecen pues muchísimas personas. Yo recuerdo que aquí preguntando en Álava al responsable de las tiendas de Vitoria-Gasteiz nos decía, no, es que los tomates han subido mucho porque ha helado. ¿Pero qué ha helado? Si los tomates que comemos son de invernadero. Entonces, en ese sentido, yo no entiendo muy bien si esa situación se ha corregido o no. O es que los medios de comunicación nos centramos durante una época muy concreta y luego nos olvidamos. Vamos, no llego a entender... Murcia también ha helado este año. Claro que sí. Y los plásticos están subiendo cada día de precio. Pero no llego a entender cuándo sube el tomate y por qué. Pero mira, más bien, o sea, el problema... Porque antes era porque la cosecha era mala, pero ahora, en algunos casos... Solamente que hay una huerta mundial, internacional y globalizada. Pero el problema de todas formas viene de esto, de lo que comentaba Ángel Mari, de la temporalidad del consumo de alimentos, por ejemplo, de que ya no está tan localizada la producción y por lo tanto no entendemos muy bien cuáles son los problemas que ha habido con esa producción. Este año ha subido el grano para la ganadería. Los cereales han subido para la ganadería. ¿Por qué? Pues porque una parte de las producciones de cereal se están destinando a hacer biodiesel. ¿Y la patata? Espera, que termino con el cereal. Bien, ha subido el grano para las ganaderías y esto no se va a ver recompensado con un aumento en el precio de la leche. Al revés, y Parlat ya ha anunciado una bajada de 1 céntimo de euro para la próxima campaña en el litro por leche. Y sin embargo, el Tetrabric de leche en el supermercado seguirá subiendo, como sube todos los años cualquier otro producto alimentario. En fin, este diferencial de precios de todas formas se puede corregir, como decía Ángel Mari, estaría el etiquetado, pero estaría también el acortamiento de los circuitos y por ley legislar también cuánto margen le puede meter cada agente que está en medio. Sí, en este tema del tomate que comentabas, el tomate mantuvo su precio mucho más tarde de la helada y eso es debido a que la gran distribución tiene una enorme posición de poder y mantuvo los precios para seguir beneficiándose. No tuvieron los agricultores mucho más beneficio. Es decir que realmente la gran distribución está en medio de unos productores a quienes se paga poco y unos consumidores a los que se cobra mucho en proporción a lo que se les paga. ¿Y qué conseguimos? Si vemos las patatas, por ejemplo, y nos pone al productor 12 céntimos de euro, a usted 80 céntimos de euro. Bien, pues podemos de alguna forma ser conscientes en cada momento de que eso está ocurriendo. Conscientes, coges la patata o no y se la tiras a alguien a la cabeza, ¿no? Porque no te buscas formas diferentes de comprar los productos directamente. Es que está el abuso que realmente o los consumidores hacemos algo para evitar estas diferencias o nos vamos a quedar sin agricultores, porque al final las grandes distribuciones traen de fuera los productos, de muy lejos incluso. ¿Plaza de Abastos último piso es una salida? Sí, lo que ocurre es que falta por desarrollar todavía y hay que apoyar mucho más el que haya pequeños agricultores y pequeños hortelanos en Álava, porque prácticamente han desaparecido. Yo creo que conozco 3 o 4 nada más.
Si no apostamos los consumidores por ese tipo de mercados, aunque cueste un poquito ir allí especialmente, también se puede aparcar abajo, se puede mover uno y comprometerse un poquito, porque al final vamos a tener que apoyar con el bolsillo la agricultura que queremos. De hecho, la estamos apoyando. Si no somos conscientes y, como tú decías, no miramos un poco más las etiquetas o vamos con una reflexión previa, porque en el hiper vamos deprisa, pero antes podemos reflexionar también qué otros lugares puede haber o incluso cómo seleccionar con un criterio más razonable, ¿no? La cuestión de la cercanía, la cuestión de la ecología y la cuestión de la frescura. Esos son los puntos en los que o reflexionamos o realmente vamos a tener una alimentación internacionalizada, transgénica, de ingredientes deslocalizados, muy cara, y encima nos quedamos sin agricultura. Es que es el colmo, ¿no? Pero en el mismo sector primario no hay una contradicción. No hay una parte de los agricultores y los ganaderos que están trabajando en este campo, que ven en este camino la única solución, el único futuro para sus familias y para que por lo menos alguno de sus hijos apueste por la producción de casa, el caserío, la casa. Y no hay otra parte de los agricultores, de los ganaderos que están en las grandes producciones, en producir un montón de hectáreas, que la única manera de que salga adelante son las ayudas europeas. ¿No hay como una contradicción también dentro del sector primario? Pero estás confundiendo ahí varios términos. Estás confundiendo el modelo productivo, que desde luego está impulsado por los grandes terratenientes que siguen existiendo, y tenemos ahí a la duquesa de Alba, que es la señora que más tierra tiene. No, pero no se vaya tan lejos. Yo le hablo de Álava y de agricultores que están con fanegas y más fanegas y una cantidad de terreno impresionante con cereal. Bien, de acuerdo. El cereal es una bendición de Dios, si es que existe este último. Es la mejor forma de aprovechar el agua que cae del secano y el sol. La mejor eficiencia. El tema está... Pero no es rentable hoy en día. Bueno, pero no es rentable. ¿Por qué no es rentable? Para la empresa que compra el cereal y que lo transforma en copos de no sé qué, que lo mete en una caja y que te cobra 3 euros la caja, es rentabilísimo. No es rentable si cuesta 33 pesetas producir un kilo de trigo y a la parte productora se le paga 25. Entonces, en ese caso, se hacen absolutamente necesarias las subvenciones. Absolutamente necesarias. Para mantener esta tercera. ¿No hay más gente dedicada al cereal y a las grandes explotaciones en Álava que a la agricultura, por ejemplo, ecológica? Espera, vamos a terminar con los cereales porque... El asunto es, en el momento en el que estamos subvencionando a un sector, lo estamos subvencionando para que en el día a día les hagan las cuentas, ya que el mercado, el libre mercado que se está imponiendo, que tienen la posibilidad de traer materias primas de otros países, como Ucrania, por ejemplo, donde los costes de producción son mucho más bajos, está obligando y está arrastrándonos a entrar en este mercado que paga por debajo del costo de producción, sin olvidarlo. Sin embargo, como decía Ángel Mari, el diferencial de precios, quiero decir, lo que se paga la parte productora y lo que paga la parte consumidora, llega hasta el 1000%. ¿Tienen sentido las subvenciones? Bueno, tal vez no. Pero ¿por qué no hay una seguridad de precios? ¿Por qué no se paga la parte productora dentro de ese diferencial del 1000%? ¿Por qué no se paga el precio que vale el producto? Y lo que te decía, ¿falta de apuesta en el sector primario? Faltan muchas apuestas, pero realmente se pueden acometer con garantías. Quiero decir, bastante difícil es estar día a día en este sector como para que encima tengamos que acometer desde el propio sector y nuevas inversiones. Estamos en el carro de la agricultura industrializada, del que es difícil desengancharse, es difícil, porque las inversiones son altas y las rentas son bajas y los márgenes están muy ajustados. En el momento en el que dotemos al sector de capacidad para tener mejores precios, para tener una transformación de los productos más campesina o más ligada a la tierra... Lo siento mucho, pero te voy a apretar el acelerador a tope. Porque luego, oye, la maquinaria que tienen muchos agricultores en Álava es impresionante. Es de las mejores del mercado. ¿Eso a quién beneficia? ¿El que vende máquinas? No, yo te planteo, no me estás hablando de agricultores que sufren para llegar a final de mes. No, hay que decirlo todo. No, yo te puedo hablar de eso porque estoy en contacto con muchos y vivo esta dinámica. Yo me imagino a Ángel Mari que a algunos de ellos les dirá, pero es que esta dinámica no pueden seguir ustedes, apuesten por otro camino. Sí, pero entiendo que no se salgan del carro. Pero si estamos perfectamente de acuerdo en que este modelo está destruyendo empleos y nos deja cada día a menos agentes en el sector. Estamos totalmente de acuerdo. Se está produciendo un proceso de concentración de tierras, también es cierto, pero esto viene apoyado por las políticas que se hacen desde Europa. O sea, no hay que equivocarse. Las ayudas van destinadas a la consecución de un modelo industrial. Y ese modelo industrial quiere una agricultura sin campesinas, sin campesinos.
Sí, Ángel Mari, ¿cómo lo ves? No, para desarrollar una verdadera agricultura ecológica que además localice los productos y podamos los alaveses comprar productos de aquí cerca y encima frescos y a buen precio, tenemos que ir estableciendo unas complicidades. Es que uno es nieto de agricultor, y aquello que era una agricultura mucho más recogidita, trabajando en el cereal, pero trabajaban en otras cosas, en patata, en remolacha, en la huerta, importantísima. Hoy en día el agricultor no tiene muchos ni huerta. Ni huerta, ni un tomate. Bueno, pero si lo miramos en positivo, todavía en Álava hay una diversidad de cultivos que tenemos que cuidar con mucho cuidado, con mucho cariño, ¿no? Porque si no, vamos a hacer solo cereal y punto. O sea, ya sabemos las dificultades de la remolacha, sabemos las dificultades de la patata. La huerta se puede hacer muchas más cosas, aunque no hay tradición, pero efectivamente tenemos que desarrollar esas producciones de huerta y también con un enfoque local. Si nosotros lográramos plantear, como algunas entidades que están, por ejemplo Fundación Zadorra, que colabora con nosotros y con N, plantear un objetivo para la ciudad, de complicidad de los consumidores con los agricultores, de que el 20% de la producción agraria que se come en la ciudad fuera ecológica y local, por ejemplo en pan y hortalizas, si nos lo propusiéramos podríamos desarrollar unos cultivos hortícolas y unos cultivos de cereal enfocados a la ciudad, por ejemplo. Ahora, la reconversión que yo digo que falta apuesta por parte del sector primario, reconozco que no es sencillo. Tiene que ser complejo. Muy difícil. Ya, pero efectivamente se puede hacer poco a poco y con un plan de transición. Pasar a ecológico no es fácil, porque efectivamente los agricultores que nos estarán oyendo, la mayoría son convencionales, utilizan herbicidas, utilizan abonos químicos. Tienen que llegar a fin de mes y hace 40 años estaba muy claro que era el agricultor, que era el médico y que era el abogado. Ahora de alguna forma se funciona contractualmente y los consumidores nos hemos retirado un poco porque otros contractualizan con los agricultores sus producciones, que es la gran distribución. Bueno, yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer para contractualizar nosotros como consumidores y ser conscientes de que queremos una agricultura en Álava verdaderamente efectiva, que dé de comer a los agricultores y también a nosotros sano y local y fresco, ¿no? Entonces, la red que proponemos de colaboración entre agricultores y consumidores tiene que ser mucho más ágil y mucho más propositiva. Es decir, el agricultor tiene que proponer productos para la ciudad, no para las grandes transnacionales o para que se vaya no sé dónde. El otro día me enteré que el cereal se iba al Líbano, cuando aquí no podemos comer nuestro cereal porque se va al Líbano. Ahora te pongo el otro problema. ¿Cómo podemos hacer una red para que no se vaya nuestros productos tan lejos? Yo, por ejemplo, hago una apuesta por una pieza importante de las que tienen bastantes metros cuadrados. Aquí no vamos a poner cereal. Venga, vamos a hacer una apuesta. Bueno, y hay agricultores haciéndolo. Lechuga. Bueno, ¿ya tienes agua? Partamos de la base. ¿Ya tienes agua? Se necesita. Claro. A ver, regadíos. Vale. El tema. ¿Ya tenemos regadíos? Entras en conversación, por ejemplo, con un centro comercial. Bueno, aquellos quieren no sé cuántas mil lechugas, todas del mismo tamaño y todas bonitas. Eso es muy complicado para un agricultor a la vez. Sí, y sin ninguna picadura de ningún tipo de insecto, sin que se pierda ni una sola hoja tan siquiera. Sin embargo, Ángel Mari nos dice, pero vamos a crear una red directa con, por ejemplo, el mercado Gasteiztarra, el mercado vitoriano. Mira, un agricultor que produce lechugas para, por ejemplo, una empresa navarra que lo que hace es meterlas en las bolsas, esa lechuga en Álava tiene 15 tratamientos fitosanitarios. Es decir, la gente está dejando la agricultura química porque utiliza tantos tratamientos en el propio campo que hasta va en contra de su propia salud. Entonces, encima no le salen las cuentas porque el dinero, insisto, se lleva a la gran distribución. ¿Cómo podríamos en el etiquetado, que de eso estamos también hablando, poner de dónde es un producto, qué agricultor lo ha hecho y qué sistema productivo ha tenido? Porque ahora son lechugas, o son convencionales o son ecológicas. También puede haber sistemas intermedios interesantes, ¿no?, que utilizan menos química y que en el etiquetado también puede haber una información sobre el esfuerzo que está haciendo el agricultor para quitarse los venenos de casa. Pero con bajar los jueves a Vitoria no es suficiente, ¿no?, para sobrevivir. Oye, los con que esto bajan les va muy bien. Bueno, el problema es que ciertamente requiere un esfuerzo muy grande de diversidad en la finca. Hay que ser muy artista para producir 8, 10, 15 productos en vez de 3 y encima hacerlo sin herbicidas y sin química. Esto es un esfuerzo personal que el consumidor tiene que apreciar. Tiene que pagarlo un poquito más para que esos agricultores puedan seguir viniendo. Si no, no van a venir, ni se van a transformar en ecológicos porque realmente no hay un consumidor que apostamos por ello. Generalmente son gente que luego dedica otras partes de la explotación
a Bien, la pero agricultura eso, industrial. eso no es malo. Eso es legítimo. Sí, no, pero o sea, me refiero para conocer la gente que ha hecho la apuesta y la gente, que hay que aplaudir. Mira, son gente la transición es progresiva. En ecológico se puede pasar finca a finca y pieza a pieza, parcela a parcela, lo que vas pasando ecológico. También hay agricultores que ya han hecho todo ese proceso, se han comprometido totalmente en su explotación. Pero quizá fuera mejor de que, por ejemplo, 100 agricultores de la llanada se pusieran 1 hectárea en ecológico que uno pusiera 100 hectáreas, porque el riesgo es mayor. Cooperativa. Los agricultores ahí tienen un reto también. Eso efectivamente o se organizan o al final o le dan un aire nuevo a sus cooperativas, que eso es lo que pretenden. Y también las cooperativas entran a ecológico con producciones pequeñas, de cereal, de hortícolas, o si no, realmente no vamos a lograr ese objetivo de comer ecológico local y fresco. Sí, pero ¿quién está sacando un enorme margen de que la agricultura siga dependiendo de una cantidad enorme de insumos químicos? Uno de los agentes que más dinero está sacando son las cooperativas también. Quiero decir, o sea... Bueno, tendrán que hacer una reflexión y ver cómo los temas ambientales los van incorporando poco a poco para que también los agricultores puedan llegar a fin de mes, que es de lo que se trata. Porque si los agricultores no llegan a fin de mes, nos quedamos sin agricultura. Entonces, el esfuerzo que pueden ir haciendo los agricultores de proponer productos más ambientalmente sanos, productos más locales, productos más trazables, es decir, que se sepa realmente de qué parcelas vienen, porque no se puede hacer barbaridades ya. Con la condicionalidad de la PAC, eso está ya bastante controlado. Con este planteamiento y unos consumidores que apostemos cada vez más por lo local y lo ecológico, nos va a ir mejor, porque es que si no, nos va a pasar como en Taiwán, que ya solo producen chips, les compran el trigo a los americanos porque se han quedado sin agricultura, no hay sitio para la agricultura en su isla, en su isla. Entonces aquí, como empecemos con las autopistas, con los polígonos, Álava, que es la despensa de Euskadi, nos vamos a quedar también sin alimentación. Pero claro, no consiste en hacer una alimentación hidropónica, sin suelo, por muy de origen que sea y por muy label que tenga, es distinto un pimiento producido en la tierra que un pimiento hidropónico, que está hecho con química. Es una especie como de líquido que le da de alimentación a las raíces. Ese sistema no está puesto en etiquetado, por muy del label que sea o de Euskolabel que sea. Son pimientos de Guernica, pero muchos de ellos son hidropónicos. ¿Sabéis qué es hidropónico? No. Pues que se le da de comer a la planta como una alimentación en vena, es decir, las raíces reciben un líquido lleno de abonos químicos y se va haciendo un menú del día químico para que la planta... Sí, algo así parecido, ¿no? Como un tiesto pero de agua. ¿Y cómo se permite eso para un pimiento de label? Bueno, porque han hecho esa decisión los productores de label, supongo. ¿Y cómo se permite que parte de la producción del pimiento de Guernica venga de Marruecos en temporada que aquí no se puede producir? Porque tal vez la población consumidora demanda durante todo el año pimiento, aun sabiendo que, o aún no sabiendo que es, claro, que aquí por omisión o por desconocimiento se están tolerando muchas cosas, pero lo está tolerando la parte consumidora también, Quiero decir, sí, yo creo que un asunto muy sencillo de hacer, que sería facilísimo de controlar, es que, claro, ahora la trazabilidad es en un producto figura un código de barras que el consumidor no sabe, pone trazabilidad y pone un código de barras, ¿habéis visto? No, esto quiere decir que si hay un problema de venenos o de lo que sea en los alimentos, enseguida se sabe de quién es. Pero eso lo sabe la administración o quien ha preparado esa cadena. Un asunto facilísimo sería poner el nombre del productor. Eso sí que sería verdaderamente trazable y transparente, ¿no? O sea, ¿quién da la cara por este producto y qué sistema productivo tiene? ¿Es hidropónico, es ecológico, es con tierra, es de agricultura integrada, que es un paso intermedio entre la convencional y la ecológica? O sea, ¿realmente qué sistema productivo tiene? Porque no es lo mismo comerse una lechuga que ha tenido 15 tratamientos que una que ha tenido ninguno en ecológico. O no es lo mismo 15 que 2 tratamientos, aunque no sea ecológica. Vivimos en una sociedad, y también aquí todos tenemos que recibir críticas, en las que, pues por ejemplo, o en la que, mejor dicho, ahorramos euros para viajar, para ir de vacaciones, y muchas veces lo ahorramos de los productos. Pero tampoco creo que sea que la gente se gaste menos en la canasta básica. Lo que pasa es que nos gastamos el dinero de otra forma y ahora compramos envases. Lo que compramos es envases en vez de alimentos. Yo creo que hay mucha gente que tiene problemas para llegar a final de mes en la sociedad actual, y que esto del ecológico se le escapa por eso también, Pero no tiene por qué ser más caro lo ecológico. Si el problema el problema del precio realmente es la gran diferencia que hay entre lo que se paga a la parte productora y a la parte consumidora. Si se está metiendo hasta un 1000% en productos ecológicos, se está haciendo un gran daño de todas formas al nombre de la producción ecológica, poniéndole un aura de lejano o inaccesible. Y aquí realmente lo que se está haciendo se están haciendo 2 tipos de alimentación: la alimentación para ricos y la alimentación para pobres.
alimentación para pobres que alimentos de baja calidad, de una trazabilidad, sí, técnicamente correcta, pero en la práctica dudosa, producida de aquella manera por personas que no conocemos, que quién sabe cuánto se les ha pagado, en qué condiciones laborales trabajan, son dueñas o no de su tierra, son dueñas o no de su trabajo, quiero decir. Y por otro lado, una alimentación que se asemeja más al delicatessen, donde sí, está todo muy claro, muy transparente, es todo muy ecológico, muy tal. Eso es correcto. Quiero decir, ¿eso como sociedad contribuye en algo? Mira, yo creo que los alimentos ecológicos tienen que ser un poquito más caros. Quizá no tanto, pero claro, producir sin herbicidas, producir sin química, producir sin transgénicos, por ejemplo, dando a los animales unos alimentos también producidos sin química, con claro, muchos menos tratamientos, cuesta un poco más. Otra cosa es que sea inaccesible. El problema no es del producto ecológico, el problema es de lo que pagan algunas empresas. Bueno, los productos ecológicos también tienen en muchos casos una distribución muy larga y eso hay que mejorarlo, porque también hay distribución ecológica larga, en fin, es un poco contradictorio. La normativa ecológica no habla de transportes y etiquetados. Yo me puedo estar comiendo un espárrago ecológico chileno y poco favor les hago a un productor ecológico navarro de espárragos ecológicos, ¿no? La mundialización está ahí. Entonces, frente a esa mundialización tiene que haber un compromiso personal y buscar una complicidad con los agricultores locales. Si son ecológicos, mejor. Uh-huh. Ahora, el etiquetado realmente tiene que mejorar mucho. Tiene que mejorar mucho porque sobre 10 los consumidores dicen que estamos en un 6 y pico, un 7 de confianza en los últimos barómetros de alimentación. Hay un 3 y pico, un 4%, o sea, 4 puntos a mejorar. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues exigiendo también a los agricultores y sus organizaciones que efectivamente nos etiqueten bien. Pero también hay a veces defectos en el etiquetado que deben de ser combatidos legalmente. Porque tenemos consumidores unos derechos, ¿no? Y por otra parte, si los agricultores se organizan y nos lo ponen transparente, desde luego vamos a comprar más a ese tipo de agricultores, ¿no? Y ustedes cuando han denunciado la situación del pimiento, por poner un ejemplo, en el caso del label fuera de temporada, se siguen vendiendo pimientos de Guernica, ¿o no lo han denunciado? Sí, por supuesto que sí. ¿Y? Bueno, pues la cooperativa agraria, que es la que está distribuyendo este tipo de productos mediante Eroski, sobre todo, dice que es la demanda de la población consumidora, que, bueno... Pues, ¿y la administración no tiene nada que decir? La administración... Tendría que ser garante la administración vasca. Bueno. Sí, claro, en este caso no va a venir Chávez a por los pimientos de Guernica. Sí, bueno, de todas formas nosotros desde el Sindicato Agrario ONE consideramos que la política agraria que lleva el gobierno vasco es igual de liberal que la política que se lleva desde Bruselas, y en ese aspecto nada contribuye al mantenimiento del sector agrario en el País Vasco. ¿El label no ha significado nada para el sector? Detrás del label muchas veces se oculta también la cara de la industrialización de la agricultura. Quiero decir, si yo quiero entrar a producir pollo de label y tengo que pasar por una integradora, quiero decir, ellos me entregan los lotes de pollos, yo los engordo bajo los criterios que me ponen encima de la mesa, yo acometo las inversiones, pero en base a un proyecto que ellos también me ponen encima de la mesa. En realidad, bueno, y ellos desde luego me aseguran la comercialización. Lo que realmente está ocurriendo es que como persona que trabajo en el agro, ya no tengo tanta capacidad de decidir cómo hago las cosas en mi explotación propia. Pero siempre será mejor que ese pollo... El pollo es más barato del mercado, el pollo industrial, 100%. ¿Pero qué trae de bueno laboralmente, socialmente para el sector? Al fin y al cabo, la persona que trabaja en el campo se convierte en un peón. Socialmente no trae nada de bueno. Perdemos autonomía. Perdemos autonomía como sector agrario también. Perdemos capacidad de decidir cómo queremos hacer nuestros propios productos. Pero ¿no le pasa también lo mismo al viticultor de Rioja Alavesa cuando depende de una denominación de origen, en este caso Rioja? Pero él dentro de su explotación agraria puede, dentro de los parámetros de calidad que le pone la denominación de origen y el control que se establece, puede decidir cuándo interviene, cuándo entra a la viña, cuándo no entra. Hoy no hay tempero, no voy a entrar porque voy a hacer suela de labor. Hoy no voy a hacer ese tratamiento fitosanitario porque, mira, pues no me apetece echarlo o simplemente creo que no hace falta. No ocurre lo mismo con el tema del label en muchos casos. Tú tienes que hacerlo así, tienes esta fórmula de alimentación, tienes que hacerlo en estos periodos, tienes estos tratamientos también que realizar y ya está. Y hasta ahí tu autonomía, tu capacidad de decisión. Mira, vamos a poner un ejemplo concreto de una ternera de label y una ternera ecológica. ¿Crees que aporta también más bien poco
Ángel Mari, respecto a una ternera industrial. Al label le falta, y a las denominaciones de origen, aunque tienen una confianza grande de los consumidores, ambos, le falta profundizar en el sistema productivo y decírnoslo en el etiquetado. He puesto el ejemplo de los pimientos de Guernica hidropónicos, pues voy a concretar un poquito qué puede tener de diferencia una ternera de label con una ternera ecológica. Mira, una ternera ecológica tiene que comer, como un herbívoro que es, por lo menos un 60% mínimo de forrajes, entendido ahí verde, heno o silo, y como máximo un 40% de concentrado, es decir, de piensos, porque al ser un herbívoro come lo que nosotros no comemos, es decir, hierba, que nos deje a los humanos, a las gallinas y a los cerdos, que tenemos un solo estómago, los piensos. Por ejemplo, eso ya es muy ecológico, ¿no? Limitar el pienso en una ternera. Esto en ecológico es fundamental. Eso no lo hace el label. Otra cosa que no hace el label es limitar el número de tratamientos veterinarios. En ecológico están limitados a un tratamiento máximo año en los temas, por ejemplo, de mamitis, etcétera, y el doble de plazo de seguridad en el caso de utilizarlo. Eso no lo hace el label. Tercera cuestión. Las terneras ecológicas tienen que salir necesariamente a patios siempre. No pueden estar estabuladas y mucho menos atadas. Están sacando con la nieve los animales ecológicos también fuera, porque tienen que hacer su gimnasia funcional y su bienestar animal realmente que sea efectivo. Luego, los tamaños de las cuadras son mayores en el tema ecológico. En el label, por ejemplo, no salen diariamente. En principio, no tiene por qué. Que yo sepa, se puede permanecer una estabulación permanente y un cebo rápido, porque claro, tiene mucho que ver la alimentación que he dicho con el cebo. Cuando realmente se les da mucho más pienso, interesa que no se muevan para que crezcan el peso rápidamente, ¿no? Sin embargo, bueno, hay más cuestiones de diferencia, por ejemplo, toda la extensividad, que es un ganado que está fuera, también los periodos de salida a pastos, etcétera, bastantes más cosas. Bueno, y por supuesto nada de transgénicos, cosa que ahora mismo en un pienso lo tienen difícil encontrar una soja, un maíz convencional no transgénico. Sin embargo, en ecológico jamás se usan transgénicos. La ternera de label es lo que conocemos como Euskal Okela. Y eso está muy bien, no quiero decir, yo no quiero ir en contra del label, yo simplemente he dicho las diferencias que tiene un label con un ecológico. Entonces también el ecológico tiene que abrirse paso en una política alimentaria muy centrada en los labeles y poco en los sistemas productivos. Sin embargo, por ejemplo, yo que tengo más bien poca idea del sector ganadero, pues se te ha quedado aquí lo de Euskal Okela. Pero bien, la ternera ecológica es Euskal, pero tenemos que profundizar en el sistema. Claro que es Euskal. Sí, pero Ángel Mari, sin embargo, la ternera ecológica todavía no ha llegado a una persona como yo que no tiene contacto con ganaderos todos los días, ¿no? El domingo en Lacua hubo un encuentro cívico agroalimentario donde un ganadero ecológico propuso su ternera ecológica de Maturana, Ismael, para los consumidores. Entonces él está pensando cómo hacer lotes de 5 kilos con un compromiso de consumidores quincenal o mensual, depende de los casos, para que esa propuesta sea efectiva. Realmente los canales... Tiene que ser así de personal. O a través de un carnicero. Lo que no puede ser es eso, pues que el consumidor ecológico tenga que comprar la carne ecológica de Argentina. Así que la porque ternera no era de lógica. Maturana. ¿Y el potro? ¿De dónde era el potro? El potro creo que era de Oquina, no estoy seguro. Casi con toda seguridad era de Oquina. Entonces, ha habido también un grupo con Slow Food que han hecho un excelente trabajo en su laboratorio del gusto para facilitar que esos ganaderos de Oquina puedan efectivamente poner en la ciudad un producto muy cercano, de un altísimo nivel y que además tiene un valor ambiental para el cuidado de los montes enorme. ¿Usted está convencido que esta salida para el ganadero en este caso debe de ser rentable y debe ser... Si no cerrará, no nos interesa que cierren los ganaderos porque están efectivamente una ganadería abierta, suelta en el campo, está haciendo un esfuerzo enorme contra los incendios, está manteniendo los montes y efectivamente ese esfuerzo ambiental también está incorporado en el producto y lo tenemos que pagar, porque si no, compramos una carne que está hecha, como digo, a ritmo de samba, muy deprisa, solo con pienso, y eso además no tiene la calidad que tenía la ternera y el potro que nos comimos el otro día. Es una pena no encontrar la fórmula a cómo llegar a más público, a cómo conseguir que también el sector vea realmente una salida más sencilla de lo que es ahora mismo. Le comento esto pues porque desde luego los productos en los que se puede trabajar es mucho. Yo no sé si se puede hacer mediante cooperativas, no sé si se puede hacer de forma individual, como decía, directamente con carniceros,
pero son los primeros pasos todavía. Yo creo que se puede hacer mucho, y de hecho se puede hacer mucho, pero se hace muy poco, y se dan muchos caminos en contra de las soluciones que hablamos. Siempre estamos hablando de canales cortos, circuitos cortos de comercialización, pero hoy en día se va a encontrar con dificultades por el claro, camino. claro, precisamente porque cada día hay menos carniceros. Ismael ha cebado 2 terneros, pero necesita cebar 30 al año. Los de Oquina también van poco a poco aumentando su nivel, porque encuentran consumidores comprometidos que se comprometen a un lote. Esto es lo que hay que ir haciendo, ir intentando localizar uno a uno con propuestas o personales o asociativas, y también en los consumidores personales y asociativas. También está Bioalai, la Asociación de Consumidores Ecológicos en Vitoria, que hace una labor magnífica de consumo consciente y responsable de productos ecológicos. Tiene también un esfuerzo asociativo para localizar las producciones que compra, y en este esfuerzo de local, fresco y ecológico es donde estamos metidos todos. Claro, lo que te decía, que al final el mantenimiento de las pequeñas explotaciones agrícolas, ganaderas, también va de la mano de que haya centros de venta cercanos, y en este caso el pequeño comercio está absolutamente involucrado en el mantenimiento del sector agrario. Si no tenemos esos canales, no tenemos mercados locales, va a ser muy difícil buscar esos canales. Vamos a tener que, de todas formas, que buscar alternativas como la venta a domicilio, asociaciones de consumidores productores, la iniciativa ARCO, que se está empezando a poner en marcha, de agricultura responsabilidad compartida, en la que se ponen en común pues personas que quieren consumir ecológico y personas que quieren producir ecológico para, en una lonja o en un local que habiliten, o en su propia casa mediante correo electrónico o internet, pues compran y venden sus productos, ¿no? Aquí una salida puede ser las sociedades gastronómicas, slow food, este tipo de personas que realmente miran mucho el producto, le dan prestigio. No sé si han pensado incluso en cocineros muy mediáticos o no. Ya se hizo en su momento con el queso Idiazábal. Bueno, esta red que estamos proponiendo de localización, también en colaboración con la Fundación Zadorra, que quiere localizar los alimentos de la ciudad, como he comentado, todo el mundo es bienvenido. Slow Food está haciendo también un papel muy grande en pro de la localización y de con sus laboratorios del gusto, como el otro día en Lacua, ¿no? Necesitamos más entidades, sindicatos, asociaciones de comerciantes que apuesten también por lo local. Ya veremos cómo le damos a eso una certificación y una confianza que efectivamente sea local. Eso es un asunto que estamos trabajando. Pero o trabajamos en red todos los que queremos que continúe nuestra agricultura, o realmente se nos va, porque es que todo el mundo lo deja. Las incorporaciones son muy pequeñas de jóvenes, no hay casi incorporaciones. Hoy casi es heroico ser agricultor. Quizá en grupo no lo sea tanto, pero también las entidades públicas deberían apoyar por poner tierra de protección oficial. Como hay viviendas de protección oficial, ¿por qué no hay tierra de protección oficial periurbana para jóvenes de la ciudad? Porque estamos convencidos de que se va a incorporar más gente al campo, desde la ciudad que desde el propio campo. Hay una tierra de protección oficial, bueno, igual de una burrada, pero así provoco un poco más. O sea, en la viña, a ver quién toca una viña, ¿no? En Río Jalavesa, aquello sí que tiene protección oficial, pero del mercado. Es el mercado el que protege, porque me parece que es el único caso de Euskadi en el que el agrario cuesta más el suelo que el urbano. Bueno, lo que pasa es que, mira, tú hablabas de la alianza que se ha hecho con un sector tan importante como es el de la gastronomía, los cocineros. En Idiazábal, en el queso de Río Jalavesa, el queso de Idiazábal, en el vino de Río Jalavesa, se ha hecho una campaña de publicidad muy importante, y sí se ha conseguido precisamente que la producción de vino de Río Jalavesa y el consumo estén muy localizados. Creo que el 70% del vino que se produce en Río Jalavesa se consume en la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra. Y le llamas a Mikel Erenchun de Duncan Du, ya pues grupo que no está, y le dices: vas a ser el embajador de las bodegas de Abra, de las bodegas de los viticultores alaveses. Y encantado de la vida, que viene. Exactamente. Lo que pasa es que el vino y el queso son productos que tienen un valor añadido alto, y que además, en la mayoría de los casos, hay una red de pequeños productores muy interesante y que todavía se mantiene, y que sobre todo el vino es más elitista, diría yo, que el queso es más popular, no sé, pero por ejemplo las modestas y apreciadas verduras que cuesta tanto cultivar y que los agricultores tienen en su huerto de casa, para darle a esto una salida comercial necesitamos también los cocineros, los gastrónomos. Claro. Necesitamos que los consumidores entiendan que producir una zanahoria sin química cuesta bastante más. Y les ven menos en ese camino.
en ese mensaje. Bueno, hay agricultores que están pensando muy seriamente en trabajar la horticultura con enfoque local, también gente joven. Falta todavía un impulso grande a ese tipo de producciones. No pensemos que vamos a sacar una agricultura una horticultura extensiva como la patata o como la remolacha. No, habrá que hacer otras cosas un poco más pequeñas, pero no necesariamente tampoco muy pequeñas. Puerros se pueden cultivar zanahorias. Las cebollas ecológicas que han hecho este año en la asociación Natuaraba son magníficas y están producidas aquí al lado. Entonces hay una serie de esfuerzos que no se han más hecho sencillos que otros a la hora de plantar. Y claro, tampoco el agricultor sabe muy bien todavía cómo hacer esas cosas en plan un poco grande, pero ya iremos aprendiendo. Necesitamos un apoyo para localizar esa producción y esa parte técnica desarrollarla. Bueno, pues desde luego que todos tenemos que hacer algo porque mejore la vida de todos nosotros, tanto de los consumidores como de los productores, y aquel que se lleva un cacho importante del precio que todos pagamos al final sin hacer nada, pues que eso desaparezca por el bien de todos. Sí que hay que darle una vuelta, como a tantas cosas en la vida, porque esta vida la que hemos montado pues tiene muchas contradicciones. Una es la de la alimentación y la que ocurre con el sector primario, y tantas contradicciones tenemos que probablemente algún día le dé la vuelta a alguien a todo esto. Como decía un conocido mío, que se pare el tren, que yo me bajo de este tren neoliberal. Ya, pero tenemos que comer, Hablabas tú de slow food, también habría que hablar de slow life, ¿no? Slow life. No ha venido al mejor sitio. La radio, lo de el slow life, no sabe lo que es. Yo soy Quintana, Ángel María Legasa, muchas gracias a ambos. Gracias, muy bien.